Buenos días, soy el profesor O'Neill Edson Adubiri Montalico, responsable del curso de Biología y Anatomía. Empecemos. Biología proviene de las raíces griegas bio, vida, logos, estudio o tratado, estudio de los seres vivos, ciencia natural y experimental que estudia los seres vivos. Padre de la biología, Aristóteles. Acuñó el término biología, Jean-Baptiste Lamarck. Ramas de la biología. En ramas de la biología vamos a tener bioquímica, que estudia los bioelementos, biomoléculas, que es el primer capítulo que se va a ampliar en el curso. Los elementos que forman parte de los seres vivos, las moléculas que forman parte de los seres vivos. En ejemplo de moléculas tenemos el agua, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos. Luego se va a hacer citología, descripción de la célula, división celular, eucariota, procariota. Genética es otra rama de la biología que estudia la herencia y la variabilidad genética. Taxonomía es el estudio de la clasificación de los seres vivos. Zoología, padre Aristóteles, zoología estudia los animales. Botánica, padre Teofrasto de Ceres, estudia, en botánica esta rama estudia las plantas, el reino plantae. Etología, es rama de la biología que estudia el comportamiento de los seres vivos. Cuando en la pregunta nos diga, basta que anuncien o en el enunciado esté comportamiento, nos referimos a etología. Vamos a número 3, método científico. ¿Qué es el método científico? Son una serie de pasos que debemos de seguir para llegar a una conclusión, a una respuesta. ¿Cuáles son los pasos? Observación, hipótesis, experimentación y conclusión. En la observación va a surgir dudas, preguntas. Por ejemplo aquí, ¿cómo se originan los gusanos? ¿Cómo es que en un tiempo la carne lo dejamos sin vida? Pasa el tiempo y encontramos la carne con gusanos, es decir, con vida. Entonces va a haber aquí una duda, ¿no? Y generalmente se pone entre signos de interrogación, lo vamos a encontrar las dudas, ¿no? ¿Cómo se originan los gusanos? Surge el problema. Entonces ahí va a haber hipótesis, una posible solución. Hipótesis: los gusanos se originan a partir de huevos dejados por moscas. Podría ser una solución esta. Vamos a pasar luego de esto al siguiente paso, que viene a ser la experimentación. Aquí se hace la comprobación de la hipótesis, es decir, vamos a ver si resulta por los huevos dejados por las moscas. Vamos a ver dos experimentos aquí. El primer experimento, vamos a poner un recipiente en el cual vamos a dejar la carne, pero va a estar tapado, ¿ya? El recipiente va a estar tapado. Las moscas van a estar en el medio ambiente, quieren ingresar al recipiente y no pueden ingresar. Pasa un tiempo, entonces vemos el recipiente, la carne, pero sin gusano. No hay gusano. Siguiente experimento. El recipiente está destapado, ¿no? Sin tapa aquí. Vemos el medio ambiente y las moscas que están en el medio ambiente vienen hacia la carne. Ya pasa el tiempo, las moscas vienen hacia la carne. Resultado, aquí tenemos que la carne, pasado el tiempo, encontramos los gusanos. Es decir, acá vendría a estar con gusano. Bien, entonces, ¿qué concluimos aquí? Si el experimento que se ha hecho da eso, cuarto paso, conclusión. ¿Aceptamos o también se puede rechazar las dudas, ¿no? En este caso aceptamos, decimos, los gusanos sí se originan
a partir de los huevos dejados por las moscas. Eso sería la conclusión. Eso en el método científico. Va a haber varios ejemplos que lo vamos a estar poniendo más adelante en el repaso. Pasamos a características de los seres vivos. Pero antes de esto, podemos poner otro ejemplo aquí. Otro ejemplo que está en los libros que se les va a dar. En observación o en duda sería, por ejemplo, una persona le duele la cabeza, posiblemente esté con qué enfermedad, y alguien podría decir, bueno, puede estar mal con fiebre alta o diabetes. Hipótesis. En la hipótesis vamos a poner esas afirmaciones o esas ideas, ¿no? Por ejemplo, si está con fiebre alta o con elevado azúcar en la sangre. Entonces, ¿por qué le duele la cabeza? Son hipótesis. Vamos a la experimentación. En experimentación se va a hacer pruebas, ¿no? Pruebas de glucosa, por ejemplo. Si otro día se le saca glucosa, otro día pasa el tiempo, y bueno, y acá en la experimentación se ve que tiene elevada glucosa. Entonces, si tiene elevada glucosa de los 120 miligramos por decilitro a más, podría tener 200, 220, entonces eso se ve en la experimentación. Conclusión, sí tiene diabetes. Ese es un ejemplo que está en el material que se le va a dar más adelante. Y se le va a estar repasando el método científico. Características de los seres vivos: homeostasis, crecimiento, y hay más que vamos a seguir, ¿no? Homeostasis, equilibrio interno. Equilibrio, escuchamos la palabra equilibrio, es homeostasis. Regula, por ejemplo, nosotros podemos regular la temperatura corporal. Podemos hablar ahí de equilibrio. Crecimiento, aumenta en tamaño. Unicelulares, por ejemplo, una bacteria aumenta en tamaño. Aumenta en tamaño, ¿no? Una bacteria aumenta en tamaño. Pluricelulares, varias células, aumenta en tamaño y número de células. Bien, seguimos. Reproducción, generar descendencia, equilibrio ecológico. Esta es una característica de los seres vivos para poder, ustedes guíense de la palabrita equilibrio ecológico. ¿Ya? Generar descendencia. En reproducción vamos a ver dos tipos, asexual y sexual. Por ejemplo, en asexual, sin gametos, sin variabilidad, un progenitor. Ejemplo, los organismos unicelulares, por ejemplo, la bacteria. Tenemos la bacteria y acá esa bacteria se va a dividir. Es una reproducción del tipo asexual. Reproducción sexual, con gametos, con variabilidad, dos progenitores. Por ejemplo, en plantas, gineceo, que representa el óvulo, androceo, que representa el polen, son gametos que cuando va a ocurrir la fecundación se va a formar el embrión, que posteriormente va a dar origen al fruto. Entonces, cuando nos hablen de plantas, en los ejercicios que tenemos, les preguntan qué tipo de reproducción tienen. La respuesta es el tipo sexual. Pasamos a otra característica de los seres vivos, el movimiento, que tienen pues desplazamiento los seres vivos, ¿no? En caso de animales y en caso de plantas en el mismo lugar. Otra característica importante que viene bastante en preguntas de examen es irritabilidad, respuesta a estímulo mediante coordinación. Vamos a poner dos ejemplos aquí en irritabilidad. Por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Un bebé se pone, digamos, a lactar, estimula a la madre, entonces la madre va a dar leche, pues, al bebé. Entonces debe haber un estímulo-respuesta. Otro ejemplo de irritabilidad. Por ejemplo, una persona consume, alimentos contaminados, ¿no? Entonces va a haber, por ejemplo, un dolor de barriga, va a haber en ese diagnóstico, entonces hay una respuesta. ¿Cuál es el estímulo? El alimento, pues, que está contaminado. Y la respuesta sería el dolor. Estímulo-respuesta es irritabilidad.
Adaptación, respuesta ante los cambios ambientales. Adaptación, respuesta ante los cambios ambientales. Evolución, cambios en los organismos en el tiempo. Otra característica de los seres vivos es el metabolismo. Ya ha venido bastantes preguntas de examen sobre el metabolismo y hay que saber diferenciar el anabolismo del catabolismo. Metabolismo, ¿qué es? Reacción química en los organismos. Una serie de reacciones químicas en los organismos. Tenemos dos, ¿no? Anabolismo y catabolismo. Anabolismo se forma, es cuando va a haber formación, y catabolismo cuando se degrada. Anabolismo es del tipo endergónico, es decir, nosotros acá en la reacción interviene o se debe suministrar energía. Ejemplo, fotosíntesis. Por ejemplo, tenemos una hojita donde se realiza la fotosíntesis y acá, por ejemplo, necesitamos ¿qué? Energía. Entonces, energía, en este caso solar, luz. ¿Qué más necesitamos para la fotosíntesis? Agua. ¿Qué más necesitamos? CO2, ¿no? Para las reacciones químicas, CO2. Se realiza la fotosíntesis y ¿qué se va a formar? ¿No? Porque el tipo anabólico es que se forma. En la fotosíntesis se va a formar la glucosa. ¿Ya? Entonces forma la glucosa. ¿Qué más se va a formar en las reacciones químicas? Entonces se va a consumir CO2 y se va a producir en la fotosíntesis oxígeno. Entonces, si decimos se forma, tenemos acá glucosa, oxígeno. Necesitamos energía aquí, el tipo de energía solar. Eso con respecto a anabolismo. Pasamos a catabolismo, cuando ocurre degradación. Y aquí exergónico, cuando se libera energía. Vamos a ver el ejemplo de respiración celular que se realiza en la mitocondria. En la mitocondria necesita nuestra célula, en la organela de la mitocondria necesita glucosa, necesita oxígeno para formar energía, agua y CO2. Eso es el proceso de respiración celular. Es decir, aquí se va a liberar energía que necesitan nuestras células y también se va a degradar. ¿Qué se está degradando en este ejemplo? Se está degradando la glucosa. La glucosa al degradarse va a producir energía. Entonces, del tipo exergónico. Pasamos a lo que es organización específica y compleja. Organización de los seres vivos. ¿Cómo están organizados los seres vivos? Subatómico, vamos a tener, por ejemplo, en subatómico tenemos el protón, el neutrón, el electrón. A nivel atómico o átomo tenemos, por ejemplo, el carbono, tenemos a nivel de átomo el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y así sucesivamente, ¿no? A nivel atómico. Tenemos a nivel molecular. Entonces, cuando estos van a generar cadenas, se van a enlazar, ¿qué se va a formar? Se forman los aminoácidos. Y los aminoácidos, ¿qué van a formar? Conjunto de aminoácidos, las proteínas. A la proteína se considera como macromolécula. Y las proteínas, ¿qué van a formar? Por ejemplo, un conjunto de proteínas, cromosomas. En lo que respecta a macromoléculas están las proteínas, están los lípidos, la grasa, que ellos van a formar, por ejemplo, al virus, ¿no? El virus estaría en el nivel supramolecular, ¿no? Supramolecular. Aquí estaría, por ejemplo, los virus, ¿no? Que no es célula, que es un conjunto de macromoléculas nada más que contiene ADN. Y ellos forman, estas supramoléculas forman las organelas, por ejemplo, la mitocondria forma, o el conjunto de organelas forma la célula, conjunto de células, tejido, conjunto forman órganos, sistema, individuo, población y así llegamos al ecosistema. Bien, terminado la teoría, vamos a pasar a la práctica dirigida. Vamos a pedirles que agarren su libro, página 360 del libro Aduni San Marcos, primer capítulo. A ver, pregunta número 1. ¿Cuándo
un estudioso de la biodiversidad sostiene que es posible que la planta de maíz haya sido domesticada a partir de especies silvestres. Se encuentra en la etapa del método científico. Hace unos momentos hemos visto el método científico, pero hay una palabra que dice acá este estudioso, dice, sostiene que posiblemente el maíz haya sido domesticado, posiblemente. Es decir, él está dando cuenta de una hipótesis, ¿no? Entonces está en el paso del método científico denominado hipótesis. Por lo tanto, la pregunta número 1 sería la B, ¿ya? Hipótesis. Pregunta número 2. Dice, el estudio durante varios días de la cantidad de glucosa, eso incluso hemos puesto en ejemplo del método científico de la diabetes. A ver, voy a volver a leer. El estudio durante varios días de la cantidad de glucosa de una persona en quien sospecha de diabetes corresponde a una etapa del método científico. Entonces, cuando se dice, ¿no? El estudio de varios días, ¿a qué etapa estamos pasando? A ver si me pueden ayudar. Sería hipótesis, sería experimentación o sería la conclusión. La conclusión sería que ya tendría diabetes. Hipótesis podría ser de que, por ejemplo, podría ser, digamos, que le duela la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Observación sería por qué, digamos, ¿no? La sangre está, digamos, espesa o presenta digamos, fiebre alta en caso de la observación. Entonces, cuando ya acá dice una persona en quien sospecha de diabetes, cuando se dice estudio de varios días de la cantidad de glucosa, ya está pasando al laboratorio. Entonces, ya estamos en la etapa de experimentación. La respuesta sería 2. A ver si me pueden decir ustedes cuál lean su libro. Sería 2, la E. Experimentación. En la 3 y en la 4 hay un solo texto, ¿ya? Y bueno, la 3 y la 4 hay que responderlo por separado, ¿no? Pero tiene un solo texto. Voy a dar lectura, ¿ya? Porque estas preguntas están de acuerdo al tipo DECO, ¿no? Es un texto, que de ese texto vamos a sacar las respuestas correctas. Voy a dar lectura. Un día, dice, a ver, atentos, un día en que Manuel y su menor hija fueron de paseo, observaron que una serpiente presentaba un enorme abultamiento en el medio de su cuerpo. La niña se interesó por ello y propuso que posiblemente tenía alguna enfermedad. Cuando la niña dice posiblemente, ¿qué es? Hipótesis, ¿no? Luego va a responder su papá en el texto, ¿qué dice? Su papá dice, ya había visto otros casos semejantes y sostenía que así era la forma del cuerpo del animal, es decir, había visto otras serpientes donde él decía, ¿no? Su hipótesis también del padre decía que así es el cuerpo del animal. Hasta ahí vamos con 2 hipótesis. Coma, ¿no? Nos dice en el texto. Pero para salir de dudas, ¿qué hacen ellos, no? Cogen al animal y lo llevan al veterinario. ¿Y qué realizó? La cirugía en el abultamiento. Es decir, pasa al tema de experimentación. Vamos a ver qué realmente hay. Así siempre es la serpiente. O es que la niña dice, hay este abultamiento, ¿no? Y se interesó por ello, ¿no? Posiblemente tenía alguna enfermedad. ¿Qué dice la niña? Posiblemente tenía la enfermedad y su papá dice que la serpiente, hay casos de ese tipo. Entonces, pasamos a experimentación, cirugía, donde la conclusión sería, encontraron un ratón semidigerido. Entonces, la pregunta 3 del libro Adonis San Marcos, la pregunta 3 dice, las sugerencias de la niña y el padre son, lo que ellos comentan, lo que ellos dicen, ¿qué es? ¿Es conclusión, pregunta o son hipótesis? La respuesta sería 3, la B, ¿no? La 3 sería la B,
sería pues hipótesis, ¿ya? En la 3 sería hipótesis. Pregunta número 4 del mismo texto, dice, identifique la etapa experimental. ¿Cuál es la etapa experimental de ese texto, ¿no? Que nos da a conocer en el libro? Y la respuesta aquí, ¿cuál es? Es la observación inicial, las experiencias previas de Manuel, llevar el animal al veterinario. ¿Cuál es la etapa experimental? La respuesta de la 4 es la B, la cirugía que realiza el veterinario. 4 sería también la B. Muy bien, ustedes en su casa adquieran el libro Adunis San Marcos, tienen la práctica domiciliaria, ¿no? En su casa vayan viendo, de acuerdo a la teoría que hemos avanzado, vayan ustedes respondiendo y al final también, ¿no? Tiene sus claves de respuesta. Este libro lo adquieres en el Colegio Pitágoras. Gracias.